Buenas, bienvenidos a este vídeo de unplandivino.net. Vamos a ver una parte sobre la ley de la compensación que me parece, es de lo más importante que hemos visto hasta ahora y es muy simple y se relaciona, vamos a ver un momento que os muestro aquí en la pantalla, se relaciona con este vídeo, por ejemplo, también no sé si se ven muy pequeñas las letras, Nathan, que más o menos se pronuncia así, del niño abortado de forma natural, aquel que canalizaron Miller y Mary, para mostrar, pues eso, en la práctica, por así decirlo, lo que es el sentir de estas almas, de estas personas. Y aquí tenemos precisamente de ayer, un vídeo también sobre la ley de la compensación, pero que no hace falta verlo. Es una nota breve, aunque lentamente vista por esto de que hago las traducciones estas y los comentarios. De paso que ya que lo estamos viendo. Entonces, fijaos que como siempre, ahí tenemos el alma y los dos cuerpos que están dentro de ella, en el fondo. También, no se puede pensar, pero porque el alma está en otro espacio dimensional. Cuando digo dos cuerpos, es el cuerpo espiritual que ya está aquí con nosotros y por la noche es con el que nos vamos a dar vueltas, que no es lo que hacen los sueños, que los sueños es otra cosa. Y entonces ese cuerpo espiritual, he tachado el cuerpo espiritual, el que había pensado que era él. Este cuerpo físico, cuando muere, da paso a que el cuerpo espiritual, dentro siempre de esta alma, que es una creación grandiosa, que es lo que realmente somos, dentro siempre de las leyes y de funcionamiento de esta alma y todo eso, pues va a ir por todos los planos espirituales que pueda. Y todo lo que hemos visto sobre eso, que es muy simple, pero son otras historias. Este cuerpo espiritual entonces se crea en la concepción, o sea, la verdad divina nos dice que se crea en la mismísima concepción y por lo tanto el cuerpo espiritual sigue tomando decisiones, sigue teniendo que aprender, pero ahora sin haber tenido la experiencia física, sigue teniendo que aprender lecciones en amor, que es lo que pasa en todos los planos. En los planos del amor natural, no quería comentarlo, pero es como tienes la opción de hacerlo sin Dios y, o sea, sin transformar el alma con el amor divino, y si quieres amor divino ya, pues entonces tienes acceso a muchos otros planos muchísimo más felices, entre comillas, con muchas más experiencias y muchas más historias. Pero nuestra alma ya está en una condición de plano 6 perfecta. Pero este no era el tema. El tema es que tenemos el cuerpo espiritual dando vueltas por aquí, pero sin la experiencia del tiempo, tal como lo vivimos en lo físico. Y de esto precisamente va a ir el vídeo, para que valoremos el enorme regalo que es esta dimensión física y el tiempo. Y claro, se trata de hablar de la ley de la compensación. ¿Por qué? Porque todas las decisiones que hagamos, todos los pensamientos que albergamos y emociones, etcétera, están siendo leídos continuamente y hay una especie de respuesta de la ley de la compensación ante todo lo que hacemos, que en las decisiones que habéis tomado, incluso solo intenciones malas, por así decirlo, o sea, en desarmonía con el amor y la verdad, tal como las ve Dios, en esas decisiones habréis notado, quizás en las más fuertes, inmediatamente una respuesta a un nivel muy profundo. Eso es el alma, y que luego pues los efectos tardan en desarrollarse, pero el alma inmediatamente recibe a través de la ley de la compensación esa especie de respuesta para simplemente efectos de instruirnos y corregirnos. Por eso, porque somos una creación grandiosa en el fondo, el alma. Y tal como son las leyes, es como funciona, es así. Lo que pasa es que esta realidad está muy distorsionada, ¿no? Y entendemos eso como castigos y cosas así, pero ese es todo el tema que estamos viendo y vamos a empezar ya. Why compensation on Earth makes more allowances for change? O sea, ¿por qué la compensación en la Tierra
hace que haya más permisos, o sea, permite más el cambio. O sea, fijaos, la compensación tal como la vivimos en la tierra, porque la compensación es una ley para el alma. Luego lo que pasa es que esos efectos no es ni siquiera en los planos espirituales, que son muchos, como hemos visto, sino ya en el plano físico y en una condición álmica que suele ser muy baja, la nuestra, del plano 1, digamos, experimentamos la compensación. Y dice que la compensación en la tierra, tal como vivimos esa ley en la tierra, nos permite más el cambio. Sí, es muy importante el tiempo, entonces, vamos a ver. So this is interesting in relation even to our last point of discussion, which was about. Esto es interesante en relación con nuestro último punto de la discusión. Bueno, y es que no lo he dicho, pero he sacado el ejemplo de lo del aborto para que veamos el contraste máximo entre lo que es tener una primera experiencia de tiempo físico que permite muchas cosas en relación al aprendizaje y a la toma de decisiones, con respecto a los planos espirituales donde todo va mucho más rápido. Y es por eso que vamos a ver lo más interesante está en ese tema, cuando va a hablar de carácter, del desarrollo del carácter muy brevemente. Compensation not necessarily being evident. And we talked there. O sea, en los comentarios han hecho como que las compensaciones no las vivimos de forma evidente, es decir, no las experimentamos claramente aquí en el mundo físico. In that section about positive compensation not necessarily being that evident, but y hablamos sobre la compensación positiva que no la experimentamos como algo evidente, o sea, no vemos que haya una compensación inmediata por a lo mejor, o no la sentimos si no estamos muy en el alma, ¿no? Pues por un acto que está compensado positivamente, recompensado, digamos, pues no sentimos evidentemente la ley, o sea, no la sentimos evidente. we could have spoken, couldn't we, in the reverse, in that because the environment is so geared towards opposing God's definition. Pero podríamos hablar al revés también, que debido a que nuestro entorno está tan sesgado hacia, o sea, tan dirigido hacia oponerse a la definición que tiene Dios, Definition of love, often negative. O sea, como nuestro entorno puede ser, es más o menos ya terrible en esta tierra, los entornos de violencia emocional está normalizado. Entonces la definición de Dios que tiene Dios del amor es lo opuesto muchas veces a la que tiene nuestro entorno. A los niños pues es muy evidente desde niños y tienen que amoldarse ahí, y los adultos no saben lo que hacen. Entonces también la compensación negativa. Compensation is overlooked because there's so much other validation from them. Es pasada por alto también, o sea, no nos damos cuenta de las compensaciones negativas porque hay muchas otras validaciones. World coming towards us. The environment having the effect. Yeah. O sea, el entorno tiene el efecto sobre nosotros, ¿verdad? De validarnos, el que lo normal es lo que hacemos y no sentimos que hay una compensación negativa que nos intenta corregir para bien. We believe that when we're doing everything in harmony with the environment, we should get rewarded. We should get reward. O sea, porque creemos que cuando hacemos todo en armonía con el entorno, debemos ser recompensados. Y claro, si el entorno es muy negativo, pues... Yeah. But I'd like to ask you now, when we commit sin on earth, why are all the consequences of the sin not immediately enforced? O sea, ahora quería preguntarte, cuando cometemos un pecado en la tierra, o sea, recordad la definición, que es técnica y es tener algo, emociones, pensamientos que están en desarmonía con la verdad y el amor tal como los ve Dios. ¿Por qué todas las consecuencias de ese pecado no son aplicadas, no se ven impuestas de inmediato? This seems to make compensation more difficult to recognize and not always appear to be just. Entonces esto hace que la compensación que sea difícil de reconocer y no siempre parece ser justa. O sea, la gente de repente, ¿verdad?, hace algo muy malo y
Y bueno, en el alma todo se graba y de inmediato las consecuencias están, como van a recordarnos aquí. Pero claro, como nosotros estamos viviendo en tan aparente lejanía del alma, ¿no? Yeah, well, firstly, a very important thing we must realise is that God knows that when we're on earth, Una cosa muy importante que debemos comprender es que Dios sabe que cuando estamos en la tierra, this is unlike what people who believe in reincarnation believe. The fact is, o sea, a lo contrario de lo que cree la gente que cree en la reencarnación, el hecho es que va a decir, esta es nuestra primera visita a la Tierra. That this is our first visit. Yeah. And any person who is in their first visit, and when I say our, I don't mean yours and mine. Y cualquier persona que está en su primera visita, y ahora hacer una aclaración para decir, claro, no estoy hablando ahora de nosotros dos, que en realidad junto con otras 6 almas gemelas que tuvieron una vida completa, digamos, en torno a la vida primera de Jesús, estas personas no están en este caso. Lógicamente esa es su segunda visita. I mean, every person other than 14 people who've returned to Earth, it is their first visit to Earth. Now, since it's their first visit to Earth, and before they came to Earth, they were in a completely unaware como es su primera visita y como antes de venir a la Tierra estaban en un estado completamente inconsciente, digamos. They lack self-awareness, so o sea, les faltaba autoconsciencia. State. You can see that it's merciful to allow people to make mistakes and then. Puedes entender entonces que es misericordioso, es un gesto amable, digamos, permitir que la gente cometa errores y luego correct their mistakes. Corregir sus errores, claro. Now, if every mistake you made was immediately compensated for. Sí, imaginaos entonces si todo error que cometierais fuera compensado de inmediato, emotionally and spiritually, emocional y espiritualmente. Y por ejemplo vimos en el anterior vídeo sobre los accidentes, en el vídeo 2 anteriores, el tema de la caída, ¿no? El efecto de compensación de un error tan tonto, digamos, como el que es inevitable y que se necesita cometer, que es como, entre comillas, quebrantar la ley de la gravedad, ¿no? Forzar a tu cuerpo más allá de lo que la ley de la gravedad te permite para tener un cuerpo sano, y te caes. El error ese, si lo queréis llamar pecado también, porque es una especie de ir a la contra de cómo están todas las leyes, el marco de las leyes, extendiendo el concepto de pecado medio en broma, que lo hace allí en ese vídeo y en ese esbozo. Es muy gracioso entonces pensar, bueno, que el efecto de compensación es simplemente el lloro. O sea, el niño no tiene ningún castigo, ¿no? Es simplemente que se está aprendiendo, se da cuenta, tiene el dolor, llora y se libera, ya no hay más dolor y ya está. Y la compensación es eso. Y fijaos que el lloro viene después del dolor, ¿no? Ya hay un intervalo de tiempo permitido por lo físico, ¿no? Que no es una exactamente inmediata compensación, ¿no? Y el niño tiene que hacer algo además, ¿no? Y empezar a tener estas imágenes porque vamos a traer el tema de imaginaros lo que sería entonces tener la primera experiencia como alma que viene de primeras a la Tierra y es inconsciente de sí misma. Bien, precisamente el objetivo de la primera experiencia física, aunque desafortunadamente es en una Tierra que está muy caída, pero el objetivo es básicamente individualizar el alma. Entonces el yo, el ego lógicamente es súper importante tiene que aprender a tomar decisiones y en un marco lo más misericordioso posible, permitido por el tiempo y las digamos coordenadas y parámetros que abre lo físico, ¿no? Entonces, y si fuéramos inmediatamente compensados, como ocurre más cuanto más subes de planos espirituales, vamos a ver, then it wouldn't give you the time even to make the correction.
Ni siquiera te daría el tiempo para hacer la corrección. So for example, if I Sí, quien dice la corrección, imaginaos, siempre tenéis en mente corrección e instrucción. O sea, pero son dos cosas casi iguales, pero bueno, es una instrucción, corrección pues es más neutra, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. give an example, let's say I treat you badly somehow, like it was a mistake, Digamos que de alguna manera te trato mal, pero fue un error, fue por error. a genuine mistake, let's say, but I treat O you sea, un error auténticamente error, digamos, pero te traté mal. badly. If the law was in operation where my soul condition and my emotions all got immediately hammered with O sea, si la ley operara de tal manera que mi condición álmica y todas mis emociones fueran inmediatamente machacadas that result, con ese resultado, o sea, si lo experimentara sin el ralentí del tiempo, ¿no? y de la distancia que lo físico me provoca respecto al alma, ¿no? Aunque en el alma ya el efecto también es inmediato, pero son como semillitas, ¿no? Quizás. Entonces, it would be very hard for me to take the next possible step, which is me sería muy difícil tomar el siguiente posible paso que possible for me, and that is, puedo realmente tomar. I realise I made a mistake and I'm sorry, you know what I mean? O sea, y es decir, me di cuenta de que cometí un error. Lo siento ahora. Where I actually take that immediate repentant attitude for the mistake I made. The beauty of O sea, y en ese momento puedo tener esa inmediata, vamos a ponerlo otra vez. that is, I realise I made a mistake and I'm sorry, you know what I mean? Where I actually take that immediately. Y es en ese momento donde realmente asumo esa inmediata actitud de arrepentimiento. Immediate repentant attitude for the mistake I made. Por ese error. The beauty of having some delay. Entonces la belleza de tener algún retraso, una demora, un delay, Between there being an immediate consequence and not. En la diferencia entre eso, entre tener unas consecuencias inmediatas y no tenerlas, o sea, porque imaginaos, ¿no? Que todas las consecuencias inmediatamente de ese error pasaran, es como si al niño que hemos puesto de ejemplo ni siquiera le diera tiempo a llorar. Entonces no puede aprender a andar. Y le duele y a la vez llora, entonces no se ha enterado de cuál es el dolor, cuál es el lloro. Imaginaros, sí, que fuera todo a la vez, o sea, el lloro y el dolor y la caída. Entonces, aunque el ejemplo es caricaturesco, pero nos vale, yo creo. Entonces, la diferencia entonces entre experimentar las consecuencias de inmediato y no, is that I now have the ability to go, I didn't mean to do that, and actually entonces tengo la capacidad ahora de decir, pues es que no quería hacer eso, make a correction y puedo realmente hacer una corrección before the problem gets out of hand and antes de que el problema se vaya de las manos before my soul feels the detrimental consequence of y antes de que mi alma sienta las consecuencias perjudiciales my action. de mi acción. O sea, fijaos, el error ya digamos que está grabado en el alma, pero gracias al delay físico, las consecuencias en el alma, o sea, el alma no va a vivir esas consecuencias a través de lo físico si nosotros corregimos antes. O si nosotros nos permitimos un lloro, por ejemplo, con el caso del niño, nos permitimos el lloro, que es lo natural, entonces el alma no va a tener que vivir después más caídas, porque si el niño no se permite el lloro y entonces no aprende del dolor y entonces le da igual el dolor y se cae otra vez y no aprende a andar, entonces el alma esa va a experimentar las consecuencias perjudiciales del primer error y que va a ser una cadena de errores porque no se está permitiendo que se corrija a través, en este caso que es muy primigenio, digamos, en el caso del niño que se cae, que no está permitiendo que se corrija a través del cierre del círculo, que es el lloro, que cierra el ciclo
de error, dolor y sentimiento. Y sentir para poder soltar la pena del dolor, la pena del error. Y no pasa nada, ¿no? So can I just pause you for a second, because I Entonces dice Mary, ¿puedo detenerte por un momento? Porque comprendí realised at the beginning there was some clarification I wanted to make. Sure. So que quería hacer alguna aclaración al principio. Vamos a ver. just now you're speaking about how this, you mentioned the soul condition and the emotions not O sea, acabas de mencionar la condición del alma y las emociones feeling the immediate detrimental effect of the que no sienten el efecto inmediato perjudicial mistaken unloving action towards another. del error de esta acción no amorosa hacia otro. Now, in the previous sections, we have said that compensation is applied immediately upon Y es que en las secciones anteriores, cuidado, hemos dicho que la compensación se aplica inmediatamente sobre el alma. the soul. It is. But to clarify, But yep, remember, we also said it measures intention. exactly. Pero recuerda que también dijimos que mide la intención. So here I'm talking about an unintentional Yes. sin. Y mira que aquí estoy hablando de un pecado no intencional, Something that's not intentional. algo que no fue intencional. So compensation measures intention. So Así que la compensación mide la intención. imagine if it didn't measure intention, Imagínate que no midiera la intención. it would immediately impose the result, bang. Yeah. Inmediatamente impondría un resultado, pumba. And before I've even had a chance to correct my act. Antes de haber tenido siquiera la oportunidad de corregir mi acción. O sea, eso sería el caso de... fijaos como en el caso del niño que se cae está midiendo la intención. El niño no tiene intención de suicidarse y el niño por eso se permite experimentar de forma natural el efecto compensatorio de llorar por el dolor físico. Y ya está. Entonces eso denota, ¿no? Parece que denota que en el alma se está midiendo la intención continuamente. Y si el niño... Bueno, vamos a seguir. That was a mistake. Yeah, so O sea, y así se puede dar uno cuenta de que es un error. Vamos a ponerlo otra vez, que es muy importante. Pero fijaos, la contestación es porque recordamos que en el alma está todo eso y se está leyendo continuamente. ¿Qué es todo eso? Intenciones, pasiones, deseos, pensamientos, sentimientos, de emociones, o sea, todo lo que sea. En el nivel profundo. Las marcas de todo eso en el nivel, eso está en realidad en el alma y todo se está leyendo continuamente por las leyes de Dios para que todo, o sea, para lo mejor para ti y para todos, ¿no? Que es los mejores efectos de corrección y de instrucción a la hora de que el final de todo esto es ascender en condición de amor, y ahora que podemos recibir amor divino también incluso permitirnos, gracias a esa sintonización con condiciones más elevadas de amor, facilitarnos y permitirnos recibir amor divino en el alma mientras se pueda, que es el que viene de fuera. Entonces vamos a seguir. It would immediately impose the result, bang. Entonces inmediatamente impondría el resultado, boom. And before I've even had a chance to correct my action, that was a mistake. yes. Antes de poder tener siquiera la oportunidad de corregir esa acción que fue un error. So perhaps I can just clarify what I'm a bit confused about. Yeah. Entonces ahora quiero clarificar, o sea, estoy un poco confundida ahora. It seems to me that all the consequences of the sin. Me parece que todas las consecuencias del pecado, In a previous section, we talked about what happens when we've passed into the spirit en una sección anterior hemos hablado de lo que sucede cuando pasamos al mundo espiritual. world, and there we see that the compensation is reflected in our environment. Y ahí vemos en el mundo espiritual que la compensación se refleja en nuestro entorno. And we didn't talk about about where I'm able to go, the limitation. Y no hablamos de ello, pero podríamos también haber hablado de que ahora, ahí ya no somos... O sea, eso se refleja nuestra condición en dónde somos capaces de ir, en las limitaciones.
on my movement. It's reflected limitaciones a mi movimiento que se dan en el mundo espiritual. in my spirit body, how I feel, También se reflejan en el cuerpo espiritual, en cómo me siento. all of these things. Now, on earth, that's not the case. I Y claro, en la tierra eso no es así. take an unloving action towards you, whether knowingly or not, Si yo hago una acción no amorosa hacia ti, ya sea que los haga a sabiendas o no, and it seems to me there's an immediate compensatory emotional y me parece, y entonces me parece que hay una compensación inmediata, emocional, effect on my soul. en mi I alma. can still go home to my sane Habrá, por esa acción habrá un efecto inmediato en mi alma, pero aun con todas, pues me puedo ir a casa, a la misma casa de siempre, house and take my little vitamin and maybe tomarme mis vitaminas get over some of the humps that are beginning to show up in my body. y también sobreponerme a algunos defectos o cosas que empiecen a surgir en mi cuerpo. Because I'm continually sinning, but I can dampen down. Si continuamente sigo pecando, pero ya sabes, entonces puedo ir amortiguando todas esas cosas. I can still go wherever I want Sigo pudiendo ir donde quiera, within reason. dentro de lo razonable. Those things are not limited. So that's what I was Así thinking que esas cosas no se ven limitadas. Así que estaba pensando, of when I established this question. And I've answered, is that and I what feel you- like I'm answering it. Yeah, no, I just wanted to Yeah, I get what you're clarify saying. before we get into dice Miller que pilla lo que quiere decir, ya quiere decirle algo, a ver. the discussion. Yeah, I get what you're saying, but Yeah. the first stage is if there was an immediate penalty for a sin, even if we're unaware. Yeah. Si el tema primero, la primera fase, digamos, es que si hubiera, digamos, una penalización inmediata por un pecado, aun si yo no fuera consciente, Then basically it's going to be a lot harder to, you'd have some harsh feelings. o sea, va a ser bastante más difícil. O sea, es como vas a tener sentimientos muy duros To have to go through para atravesarlos before you immediately went into a repentant state. So antes de que puedas inmediatamente ir a un estado de arrepentimiento. that's the first thing about it. O sea, esta sería la primera cosa. O sea, imaginaros, ¿no? O sea, ahora imaginaros el caso de los niños abortados, ¿no? El alma sigue con el cuerpo espiritual, con todo el poder que es el alma, pero ya este tema de la decisión y el aprendizaje, fijaos cómo se ve tocado, ¿no? Y nos preguntamos entonces cómo se las apañarán para acompañar esa primera experiencia después del trauma, los maestros o los acompañantes, digamos, que tienen esas almas, esos niños abortados, ya sea natural o más violentamente, pero que son siempre con el mismo tipo de trauma, aunque no exactamente igual, claro, pero fijaos qué interesante, ¿no? Interesante y también pues desafortunado, patético, ¿no? Entonces, ahora vamos a seguir viendo. We need to I don't quite understand. get that bit. Yeah, Well, sorry. we need to understand that time here O sea, on necesitamos entender que, bueno, el tiempo, vamos a ver, en la Tierra Earth, things can't be done instantly. las cosas no se pueden hacer al instante. You need time to reflect and consider, particularly when you're in your O sea, necesitas tiempo para reflexionar y considerar las cosas, particularmente cuando estás en tu infancia. infancy. Yes. So I sort of I do Así que es como que poneos en el caso, hago algo something, I see that you're hurt by it. y veo que has sido dañada por ello. Now I need to be given a little bit of time, sure, O sea, necesito que se me dé un poco de tiempo, ciertamente, to work out, you are hurt. para ver, ostras, claro, estás dañada, I might not see you for a week, Yeah. and porque ponte que no te he visto por una semana y then I realise, you are hurt, entonces luego ya me doy cuenta, ahora estás dañada. I didn't even see the result of my action. Ni siquiera había visto el resultado de mi acción. Might be. Yeah. So I need to see it,
And then I go, O sea, necesito verlo then it gives me time to go, oh, man, I didn't mean to do that. Yeah. y entonces eso me da tiempo para decir eso. Es que ni siquiera yo no pretendía hacerte eso. And also make some corrections Yeah. of that. Y también puedo hacer así ciertas correcciones de eso. So that's the first thing that we need to consider. O sea, eso es lo primero que necesitamos considerar. Is that the reason why there's sort of this seeming delay, if La razón de que haya esta especie de aparente retraso, por así, entre comillas, demora, si quieres decirlo así. you like. And here I'm talking about mistakes. Y Yeah. aquí estamos hablando de los errores, o sea, las equivocaciones, no las cosas intencionales, ¿no? Que ya hacemos a propósito mal, ¿no? Is to allow you to come to some kind of conscious awareness Esto es para permitirte que llegues a cierto tipo de discernimiento consciente of the mistake and its action del error y de su acción and its consequence and the effect of it. y de su consecuencia y del efecto de él. Yeah. So you can see a relationship between cause and effect, and therefore Así puedes ver la relación entre causa y efecto y por lo tanto want to correct it. querer corregirlo. Así puedes querer corregirlo. Now, if O sea, fijaos qué importante, ¿no? Así se da la opción de que ejercites lo más sagrado que hay, que es el libre albedrío, tu libertad de querer corregir algo, por lo tanto individualizar en esta primera experiencia así el alma, ¿no? La voluntad. Entonces, God immediately penalised the y fijaos, entonces si Dios penalizara de inmediato la acción action without the delay, Yeah. sin el retraso, and remembering, of course, that we're talking about a mistake here, not a y recordando siempre, estamos hablando de un error aquí, no de algo a propósito. purposeful action, Yeah. and if immediately penalise the action without there being some kind of delay, Si no hubiera ese retraso y hubiera penalización inmediata, you would have, or allowance of the delay, I should say. o debería decir mejor, permiso para el retraso, o sea, que hubiera esa holgura para que se pueda dar el retraso, Yeah. You wouldn't have the ability to make corrections no tendrías la capacidad de hacer correcciones without there being a lot of pain beforehand. sin que haya antes, previamente, mucho dolor. Right? I'm just not clear on what the delay part of that is. O sea, porque fijaos, la consecuencia, o sea, si un niño, imaginaros que un niño pequeño mata sin intención a un hermano o a un amigo, ¿no? En el alma eso tiene una compensación muy grave, o sea, muy fuerte. Pero gracias a lo físico, la amortiguación de lo físico, eso no lo vivimos de inmediato. Y entonces el niño se puede dar cuenta sin que sienta inmediatamente el enorme castigo, entre comillas. Lo sentiría como un castigo enorme. Ese niño que hace algo malo. Y en el cuerpo espiritual, cuando no tenemos ya el cuerpo físico, esto es más así, que es todo el temazo del vídeo, que es muy simple, que ya lo vimos un poco en el anterior, ¿no? Que es que las consecuencias, como estamos como, digamos, más pegaditos al alma y con más poderes también mentales, pero todo va más rápido también por eso, entonces, de repente imaginaros, tú matas, ya eres un niño, sigues siendo un niño, te han abortado, haces algo mal y de inmediato, como estás más cerca del alma, sientes que esto está mal, pero a ti no te da tiempo para madurar y tu voluntad en ese sentido y decir eso, o sea, fijaros la riqueza, la maravilla, el regalo que es el tiempo y lo físico. Este es el drama luego pues que vemos en todas las canalizaciones que nos engañan sobre este tema del tiempo y de lo físico y del mundo y lo insultan prácticamente y o sea, este es realmente desastroso. Entonces vamos a seguir. Did you mean the delay in the emotional awakening of the conscience? O sea, querías decir retraso en el despertar emocional de la conciencia moral. Fijaos esta hermosa palabra del inglés, y como la nuestra, conciencia sin ese, que se refiere a la conciencia moral, cuando no tiene ese, el despertar emocional de la conciencia, ¿te refieres a ese retraso en ese despertar o
I mean the delay in the physical. The delay ¿O te refieres al retraso en el coso físico? Vamos a ver. environment. Yeah. So Sí, dice Miller, retraso en el entorno. delay in that's your why I brought that up earlier. Yeah. Now, you've basically got 70 years delay. Yes. Básicamente tienes 70 años de retraso para la persona, ¿no? Yes. The average person on Earth has got a 70-year delay. O sea, imaginaros que matáis a un niño sin intenciones de pequeños y ya no os acordáis. En otras épocas eso era posible. O sea, que la gente de repente no estaba, a lo mejor los niños por ahí y se ha muerto no sé qué, no sé cuántos. Y hay que imaginaros en ese caso tremendo, ¿no? Bueno, tienes 70 años de retraso para irte acostumbrando a las consecuencias de eso, que no te bajaron directamente de ese error, no descendieron, por así decirlo, de tu alma como un rayo directamente, sino tienes toda tu vida, aquí he dicho 70 años. Yeah. If you Yeah. like. Yeah. Yeah. For all of your actions, pretty much, although the Para todas tus acciones. closer you get to 70 years old or whatever the time is. O sea, tienes para, por así decirlo, procesarla, o sea, para darte cuenta de las cosas, 70 años o los que dures, ¿no? Lessening your window. You're lessening your window, obviously. Pero bueno, y según te acercas más, están diciendo, según te acercas más a tu vejez, pues claro, estás aminorando tu ventana de oportunidad, digamos. Lessening, no listening. Lessening, creo que dicen, es de hacer menor tu ventana de oportunidad, creo. So the beauty of the window is that it gives O sea, la belleza de esa ventana you a chance to correct your actions. Yes. es que te da la oportunidad de corregir tus acciones. Get that Right. now. And if you didn't have the chance to correct your actions, even your intentional ones, Si no tuvieras la oportunidad de corregir tus acciones, incluso tus intencionales, tus acciones intencionales, then obviously you need to, you know, if you didn't have that chance o sea, si no tuvieras esa oportunidad and everything was happening exactly as it is in the spirit y todo sucediera exactamente tal como lo hace en el mundo espiritual, tal como sucede en el mundo espiritual, world, there would be a lot of other emotions that are generated, entonces obviamente habría una gran cantidad de otras emociones generadas. self-interest emotions. Son emociones de autointerés, o sea, de interés por uno mismo. O sea, porque fijaros, si yo recibo de inmediato la pena por hacer un daño a otro niño abortado que está ahí en mi grupo, en el cuerpo espiritual, le hago algo, ese daño álmico me viene a mí mismo ya de inmediato. Entonces ya, aunque ya primero por interés propio, ya no voy a querer hacer daño al otro. No voy a querer insultarle o lo que sea, ¿no? Las cosas que pueden hacer daño en el ámbito del cuerpo espiritual, que es más complejo y no sabemos, ¿no? Pero que es básicamente casi nadie sabe, ¿no? A gente que sí tiene más práctica o incluso puede utilizarlo por la noche o recuerda las experiencias nocturnas con él más, e incluso puede hacer experimentos, ¿no? Pero se generan entonces simplemente emociones de interés por ti mismo, o sea, es decir, claro, en cuanto te hago algo malo, ya no por ti, sino es que como estoy tan cerca de mi alma, digamos, experimento la compensación y ya sé inmediatamente que eso está mal, pero está mal para mí el primero, o sea, entonces fijaos que no se desarrolla la voluntad en el sentido de por los demás, ¿no? También, o sea, de darse cuenta más de lo que es la convivencia, ¿no? generates, which we'll talk about later in Yes. another section, Yeah. that would come up. Yeah. O sea, es lo que se generarán, esas emociones de interés propio, es lo que surge. That would then also need to be corrected by God's laws, Yeah. where all you're interested in it Que también van a tener que ser corregidas por las leyes de Dios. En el sentido de que, claro, no se trata de estar totalmente interesado en el interés propio. is your own happiness, and the Your only reason why you do environment. good things Yeah. is because your own Entonces, o sea, no se trata de que toda la razón para hacer las cosas sea tu propia felicidad. Entonces, eso no es cósmico, digamos.
no te hace con el cosmos, o sea, no te hace un ser más relacional, más abierto, más... happiness, right? Yeah. Now, the O intention sea, tú haces las cosas ya más automáticamente por tu propia felicidad. Entonces la intención of God's laws isn't to do that. The intention de las leyes de Dios no está en eso. of God's laws is to correct your behavior, even if it means that you're not going to be that happy. La intención de las leyes de Dios es corregir tu comportamiento, aun si eso significa que no vas a ser tan feliz. You're still going to correct your behavior and do the right Aún así vas a tener que corregir tu comportamiento thing. What is y hacer lo correcto. good and loving, right? O sea, lo que es bueno y amoroso. En la perspectiva de Dios se sobreentiende. O sea, fijaos, ¿no? O sea, las leyes quieren que te van enseñando la perspectiva de Dios, pero si tú tienes una compensación inmediata en el mundo espiritual sobre algún acto y apenas tienes otras experiencias, porque por ejemplo lo que estamos poniendo ese caso de los niños abortados, y estás en tu cuerpo espiritual y haciendo esas cosas, entonces tu motivación primera para ser feliz es esa, es ser feliz tú, y tu motivación primera para la acción pues ya se ve ahí coartada, o como se diga. Vamos a ponerlo otra vez porque esto es súper importante. It means that you're not going to be that happy. You're still going to correct your behavior and do the right. O sea, aunque no sea por la propia felicidad de uno, aún así la riqueza que nos da el tiempo y lo físico es la capacidad de corregir, ¿verdad?, tu comportamiento, aun si no ves de inmediato que es por tu felicidad. Esto nos hace seres más abiertos, ¿no? Y de cada vez de más corazón, ¿no? De que te salga del corazón las cosas en un sentido más... O sea, es el desarrollo del carácter, como van a explicar ahora. Thing, what is good and loving, right? Even if there's no happiness instant. Yes. O sea, aun si no hay felicidad al instante, ¿no? No hay instantánea, felicidad instantánea. Y vamos a ponerlo aún otra vez y más de corrido. The intention of God's laws is to correct your behavior, even if it means that you're not going to be that happy. O sea, la intención de las leyes de Dios es corregir tu comportamiento, aun si eso significa que no vas a ser tan feliz. You're still going to correct your behavior and do Tú vas a tener aún así que seguir corrigiendo, vas a tener que corregir tu comportamiento the right thing, what is good and loving, right? y hacer lo correcto, lo que es bueno y amoroso, ¿vale? Even if there's no happiness instant. Y incluso si no hay ese instante de felicidad, ¿no? Happiness, there might O sea, be felicidad instantánea, perdón. long term. O sea, puede ser de largo plazo. Always is long term, Bueno, siempre es de largo plazo, but there might not be instant happiness pero puede no haber esa felicidad instantánea because of the environment in which you live. debido al entorno en el que vives. So it's important that with mistakes or even with intentional sin, that there is some kind of delay. Así que es importante que con los errores o incluso con los pecados intencionales haya algún tipo de retraso In terms of us noticing the outcomes. en el sentido de que nosotros podamos notar los resultados. Now, our soul condition still degrades. Yeah. Ahora bien, nuestra condición álmica aún así pues se degrada, And all of those things are all happening instantly. y todas esas cosas están sucediendo al instante, Obviously, it degrades less if it's a mistake than it is y obviamente se degrada menos si es un error if it's an intentional sin. que si es un pecado intencional, That's the law. porque esa es la ley. But it being forced upon you, Yeah. Pero el ser impuesta sobre ti as an awareness, having a delay on earth until the time you pass, como una conciencia, teniendo un retraso en la tierra hasta el momento que pases a la muerte. being forced upon you, Yeah. gives you a chance now. O sea, tener ese retraso en muchas cosas que no experimentaremos su compensación hasta que muramos, que ahí todo se aplica
inmediatamente todas las cosas, como veíamos en un anterior, pues la lista es como casi una lista de todas las cosas compensadas positiva y negativamente. Vamos a ponerlo otra vez. Forced upon you Yeah. as an awareness, having a delay sin, that there is some kind of delay in terms of us noticing the outcomes. Now, our soul condition still degrades, Yeah. and all of those things are all happening instantly. Obviously, it degrades less if it's a mistake than it is if it's an intentional sin, because that's the law. But it being forced upon you Yeah. as an awareness, having a delay on earth until the time you passed being forced upon you, Yeah. gives you a chance now to O sea, ese tema del retraso hasta que se te imponga todo necesariamente ya sí o sí tras la muerte. Ese retraso te da la oportunidad de corregir correct through your own exercise of your a través de tu propio ejercicio, loving will, Yeah. de tu voluntad amorosa, o sea, a través del ejercicio tuyo propio de tu voluntad amorosa. correct any mistakes you might have made. Puedes corregir cualquier error que hayas podido hacer. Yes. So I don't engage with one addiction and drop dead of cancer the next day. There's a O sea, ahí no me ocurre, no me ocurre en el mundo físico que estoy en una adicción, recordar el sentido de adicción emocional, y venga, surge inmediatamente al día siguiente una enfermedad, lo que sea, cáncer, y disease process that happens over time, and Which you while can that's- correct. Y si en lo físico lo que ocurre es eso, que ya eso se desarrolla a lo largo del tiempo y puedes corregirlo, dice Miller. Yes, I can turn that back if I start to Yeah. engage O sea, puedo revertir eso si empiezo a involucrarme differently. en ello de forma diferente. Mientras que, ¿qué pasa en el mundo espiritual? Very well, if you take an action that is the cause of cancer, you'll have cancer. Si tomas una acción que es causa de cáncer, pues tienes ese cáncer y al instante, It's there. Yeah. It's going to be there until you release the reason for it, right? entonces ahí liberas la razón para ello y ya está. And that's the case for every sin you commit. Yeah. Whereas here on earth, Ese es el caso en todos los pecados que cometas, mientras que aquí en la tierra there's this time frame delay, hay este marco temporal de retraso, ¿no? Este retraso de marco temporal. if you like. Yes. This time delay. We'll talk more about time delay later, but there's these time delays, and the time delays help you Y estos retrasos temporales te ayudan see the consequence of your action, te ayudan a ver las consecuencias de tu acción and also then and measure them, y las mide and then attempt to correct them. Yes. y luego intentar corregirlo. O sea, te ayudan a poder medirlas, o sea, verlas, medirlas, evaluarlas y luego intentar corregirlas. That's what Esas you wish to consecuencias, do. Yeah. So si es lo que quieres hacer, claro. it also allows for ignorance involved in the matter, like where you're not Y también permite que haya ignorancia involucrada, ignorancia entre comillas, en todo este asunto. educated. Yes. Es como cuando no estás instruido, ¿no? You get to see the results of your lack of education, and Puedes llegar a ver entonces los resultados de tu falta de instrucción you get to see the consequence of that, and then y puedes llegar a ver las consecuencias de eso you have to start having desire to be educated even, y puedes empezar a tener el deseo de ser instruido incluso and to educate yourself about how the law y de instruirte a ti mismo sobre cómo las works leyes and everything. funcionan y todo así y todo lo demás, ¿no? O sea, fijaos qué interesante y qué importante, ¿no? Para desarrollar el deseo, que sea una voluntad, se desarrolla esa individualización del alma, ¿no? Que se desarrolle el carácter y la voluntad en todo este entramado, ¿no? El marco temporal físico. Good things that the law that the O sea, delay, fijaos, estas son todas cosas buenas. El retraso, if you like, occurs. que el retraso permite que ocurra, ¿no? Que suceda. Now the delay isn't in your condition, No. right? O sea, el retraso no se da en tu condición. Esto es lo que decía que siempre nos puede confundir un poco. La condición del alma, que está en otro espacio dimensional, pues es la que es, y los errores y las
y los pecados intencionales tienen una consecuencia inmediata que luego nosotros, pues como tenemos este retraso, podemos tomar medidas y podemos sentir las emociones, hacer los procesos de arrepentimiento y de perdón, tal como los describe de forma tan técnica, simple y directa aquí. Y podemos aprender a estar más en el alma y todas esas cosas, ¿no?, que vemos, ¿no? O sea, que no es un castigo ni es una jugarreta, ¿no? Pero la condición es la que es y la vamos degradando sin darnos cuenta de forma muy fácil, pero también haciendo cosas positivas para ella, ¿no?, para la condición del alma. Entonces, pero el retraso no está en tu condición. Because that is immediately imposed. Que eso es algo impuesto de inmediato. But of course, if you make a mistake, pero por supuesto, si cometes un error, there's less of a conditional change. Hay menos de cambio condicional. Aquí no sé muy bien a qué se refiere con esto de cambio condicional. Habría que mirar la definición, varias definiciones de condicional para hacernos un mejunje ya más y traducirlo menos literal. Quizás. Than there is if you were intentional. Hay eso, menos de eso que lo que si fuera algo intencional. Hay menos de ese. Yeah. And there's also if you made a mistake and didn't correct it even though you. Y también es que si cometieras un error y no lo corrigieras, aun si lo sabes, knew, that's a greater problem than if you made a mistake. Eso es un problema más grande que si cometes un error And as soon as you knew, you corrected it. Y tan pronto te das cuenta de que lo es, lo corriges. So it just depends on the degree as to what correctional facilities you're given. Depende de el grado en el sentido de cuáles habilidades correctivas se te dan. Entonces facilities está bien pillado por los subtítulos automáticos de Google, parece. Esa palabra la dice tal cual. Facilities es también como capacidades, habilidades. Depende de qué tipo de habilidades correccionales, si quieres decir así, o sea, de corrección, para corregir, correctoras, se te dan en el sentido de... Being able to have a delay in the different outcomes. Vamos a ponerlo otra vez un momento. Yeah. And there's also, if you made a mistake and didn't correct it even though you knew, that's a greater problem than if you made a mistake and as soon as you knew, you corrected it. Yeah. So it just depends on the degree as to what correctional facilities you're given in terms of being able to have a delay in the different outcomes. Yeah. But, o sea, en los términos de eso, en el sentido de cómo funciona el retraso, creo que quiere decir en cuanto a los diferentes resultados, pues depende de esas habilidades o capacidades correctoras que se te dan. But in terms of delay, we're talking primarily about the delay of your environment. O sea, en el sentido este del retraso, primero hablamos de retraso en el entorno. And your awareness of your condition. Y de tu discernimiento de tu condición, el retraso en que te das cuenta de tu condición. And there are other things too that are great about it. It gives you a chance to associate with people. Y hay otras cosas también que te permite el retraso, que te da oportunidad para asociarte con gente who are in better condition. Que están en condiciones mejores que tú. Tell you, that was a mistake you did there. You should be aware of that. Y te pueden decir, cometiste un error ahí, pues, y deberías ser consciente de eso. You know, it gives you, if you're a child, it gives you a chance to talk to mum. O por ejemplo, si eres un niño, te da la oportunidad de hablar con papá o mamá about the problem and you know, ask them about sobre el problema y preguntarle cosas. Is this right or is this wrong and so forth. Si está bien o está mal y todo eso. It gives you chances to deal with the problem. O sea, te da oportunidades para tratar con el problema. Rather than, you know, just feel like, I'm just getting hammered for something. En vez de simplemente sentir, acabo de ser machacado por algo. I didn't even know. Por algo que ni siquiera sabía, ¿no? Conocía.
So you've mentioned this like an innocent kind of a mistake. O sea, has mencionado digamos, tipo inocente de error. And that allows you to start to become educated. Que eso te permite empezar a volverte instruido, a instruirte. So you go from a state of ignorance about your will O sea, pasas de un estado de ignorancia sobre tu voluntad, its effects and what's loving and what's unloving. un estado de ignorancia sobre tu voluntad y sus efectos y sobre lo que es amoroso y lo que no lo es. And you start to gain this awareness in a way that's quite merciful, really, isn't it? Y empiezas a obtener esta conciencia, este discernimiento de tal manera que es bastante misericordiosa, digamos, es amable realmente. Very merciful, yeah. You're not immediately Muy misericordiosa, dice Miller, sí, y no eres de inmediato, dice Mary, smacked with, a limitation on your no eres inmediatamente abofeteado, ¿no? Con una limitación environment. en tu entorno. It's like you're living in a nice, pretty house, and all of a sudden you did something wrong, and now No es como, estás viviendo en una casa muy agradable y de repente haces algo malo y ahora estás en otro entorno, ¿no? that house is taken away from you. You give it Se te quita la casa, se te da... done to live on, and until you deal with it. Yeah. se te da otra cosa peor, ¿no? Hasta que trates con las causas, ¿no? En el alma, emocionales, recordemos siempre de tu error o lo que sea, hasta que vuelvas a limpiar y también esa degradación del alma, o sea, porque está describiendo cómo en el mundo espiritual el entorno cambia mucho más rápido dependiendo de la condición del alma y esas cosas. Entonces, And it was a mistake. Yes. y encima imaginaros que eso te ocurre, pero era un error, o sea, tú ni siquiera sabías, estás aprendiendo a actuar, ¿no? Y ya no tienes el mismo entorno y ni siquiera sabías que era un error, o sea, es una locura, ¿no? Not very kind, would it be? And if O sea, no sería muy amable eso, ¿no? it was a mistake, but you did intend to correct it, Yes. Incluso, pero aunque no fuera un error solamente, pero si fuera algo intencional, se refiere, pero si intentaras corregirlo, that wouldn't be very kind either. If you think about it. tampoco sería muy amable que se te cambiara todas las coordenadas de la vida, ¿no? De repente, pero ahora tú tienes la voluntad de corregirlo, pero ya has experimentado todos los efectos en todo tu entorno físico, que no es físico, es espiritual, metafísico, del cuerpo espiritual. Ostras, entonces, vale, quieres corregirlo, pero ya has perdido lo anterior. O sea, eso no es muy amable, ¿no? Entonces, So, obviously all these things are measured, Yeah. and this beautiful mercy y obviamente todas estas cosas son medidas. Y esta bella misericordia is displayed on earth. It's actually a merciful es mostrada en la tierra. Realmente es un proceso misericordioso. So what people often call unfair or O sea, lo que la gente a menudo tiene por injusto o lack of justice is actually esa falta de justicia more merciful than what they're aware of. Yes. es mucho más misericordioso de lo que se dan cuenta. Esto que aquí llamamos falta de justicia o injusticia, ¿no? Porque han hablado antes de eso, ¿no? Que la gente se queja de que los que son muy malos en la tierra, que lo van a decir aquí ahora, pues realmente no se salen con la suya, ¿no? We just come from our own perspective, don't we? You also mentioned the ability to associate with O sea, tú también mencionaste la capacidad de asociarse con gente people who perhaps have more knowledge or in better condition que quizá tengan más conocimiento, están en una condición mejor, of love to help us to learn in this education una condición de amor mejor que nosotros para ayudarnos a aprender en esta instrucción. process. Something you mentioned briefly, which is quite important, was Algo que mencionaste brevemente que es muy importante era it ensures that there's a loving motivation for actions that come que garantiza, asegura que haya una motivación amorosa para las acciones y esa motivación que provenga from our own development, de nuestro propio desarrollo, doesn't it? So Yeah, it gives you time to develop your loving motivation. O sea, te da tiempo para desarrollar tu motivación amorosa. yes.
So, for example, if I do something and a few Así que, por ejemplo, si hago algo y en unas pocas semanas weeks later I realise that it had a harmful effect on me doy cuenta de que tuvo un efecto dañino en ti, you, that already time has gone past, and y ya ha pasado el tiempo, o sea, now I go, okay, what am I going to do about that? Like, el tiempo donde yo podría hacer algo ya ha pasado en el momento, ¿no? Pero ahora me pregunto, ¿qué voy a hacer sobre eso? I feel like I want to do something about it. I want to fix O sea, siento como que quiero hacer algo con ello, quiero arreglar eso. that. What can I do to fix that? Now, some O things sea, ¿qué puedo hacerlo para arreglarlo? can't be fixed because they've been done, but Algunas cosas no se pueden arreglar una vez hechas, pero there are other things where you can at least go and apologise pero otras cosas sí puedes ir ahí y pedir tus disculpas and make recompense. And this is something that y hacer indemnizaciones. I noticed a lot of people who say they're sorry on earth. Y eso es una cosa que he percibido. Mucha gente que dice lo siento en la tierra, pero nunca Never do. So, hacen eso, nunca indemnizan. they never make recompense for the action, Yes. which means they're not really sorry. No. Lo que significa que no están realmente arrepentidos, no lo sienten realmente si no hacen ese acto. Actually. Yeah. So, in other words, they come and say sorry, Yeah. O sea, en otras palabras, van y dicen, oye, lo siento, but they're not willing to pay for the action they took. pero no están dispuestos a pagar, digamos, por las acciones que hicieron. Yeah. So, they might be sorry they hit your car, but they're not. O sea, puede que estén arrepentidos por haberte golpeado el coche, pero no están dispuestos a pagarte la reparación. Or, so are they really sorry? Yes. Así que entonces, ¿están realmente arrepentidos? No. Yes. And that's something great we'll talk about in repentance as well, isn't it? That's right. But also, I think the point you were making earlier was Pero también que pienso que el tema que estabas sacando antes era que it means that I won't be just motivated by just getting better things and no voy a estar motivado simplemente por solo obtener cosas mejores having a happy life myself, y tener una vida feliz yo mismo, because that doesn't necessarily happen immediately. debido a que eso no necesariamente sucede de inmediato. I have to decide, do I want to be a loving individual? O sea, tengo que desarrollarme y tengo que decidir, es como decidir, quiero ser un individuo amoroso Or do I want to be a selfish individual? o quiero ser un individuo egoísta. And this time lag means that I have to develop in one way or another. O sea, y esta brecha temporal significa que tengo que desarrollarme en una u otra manera Before I enter the spirit world. Choose to. antes de entrar en el mundo espiritual. Yeah. You're making choices. Sí, tienes que elegir, estás haciendo elecciones, dice Even if Miller. you think you're not. Yes. Incluso aunque pienses que no las estás haciendo, las elecciones. You are making choices. Yes. And not only that, it gives you the chance to go, okay, Estás haciéndolas y no solo eso, te da la oportunidad de decir, ok, and let's look at the world and its condition. Do I want vamos a mirar el mundo y su condición. to be like that? Yeah. ¿Quiero ser como eso yo? Or do I want to be different? Yeah. ¿O quiero ser diferente? And am I willing to stand out and be knocked down for for standing out? Estoy dispuesto a ponerme bien en alto, o sea, es decir, a levantarme en la vida, o sea, ponerme bien parado, como decir en otros sitios, y estar dispuesto a que me echen abajo por eso, por estar ahí en mis bien colocado, ¿no? Because that's an aspect of character. Porque eso es una faceta del carácter. If I can develop my character to such a degree that I am willing O sea, si yo desarrollo mi carácter hasta tal punto que estoy dispuesto to be loving, even if the world around me is the opposite towards a ser amoroso, aun si el mundo alrededor de mí es contrario a mí, o sea, se muestra lo opuesto hacia mí. me. Now my character is very well developed. O sea, aun si el mundo se muestra contrario a ese amor, yo sigo ahí, entonces mi carácter está muy bien desarrollado.
Yes. And there are great rewards for that kind of development of character. Y hay grandes recompensas, para ese tipo de desarrollo del carácter. Yes. And that was one of the points we wrote here, that ensures Y aquí es uno de los temas que están aquí escritos, que eso asegura que that the motivation for loving behavior comes sincerely from the heart. la motivación para un comportamiento amoroso provenga de forma sincera del corazón. Because if we flipped that, if we said Porque si damos la vuelta a eso, on earth the positive compensation for taking just say a loving action en la tierra, la compensación positiva por hacer, digamos, una acción amorosa or an action based thing only happened immediately, then si sucediera en la tierra de inmediato, esa compensación por algo amoroso, una compensación feliz, digamos, it's selfish. I've probably said that enough anyway, but it's just part of our notes here. Well, a lot of the compensation for loving actions do occur immediately. Entonces dice Miller, bueno, es que una gran cantidad de compensación por las acciones amorosas realmente sí ocurren de inmediato, We're not always sensitive to them, obviously, because of the pero no siempre somos sensibles a ellas, obviamente, debido al ambiente, del entorno. environment again. Yes. You know, the Otra vez, el entorno, ¿no? Ya sabes, el entorno. environment, like from God's perspective, the environment is immediately being Desde la perspectiva de Dios, el entorno es inmediatamente adjusted and repaired based ajustado y reparado on your loving action. Yes. en base a tu acción amorosa. But the world is working against that process, Pero el mundo trabaja contra ese proceso, obviously, so obviamente. you can't always notice it easily. Así que no siempre puedes notarlo fácilmente. And that referred to our previous question that you asked. Y eso se refiere a nuestra anterior cuestión, la que preguntaste, Why don't we always notice it? Yeah. de por qué no siempre lo notamos. It does make allowance for changes in this regard, and Entonces, esto también permite que haya cambios en este sentido. it does allow for growth Y también permite crecimiento and also development of a good character y también desarrollo de un buen carácter based upon true desire, en base a un verdadero deseo not falsified desire for self-interest. y no un deseo falsificado por autointerés, ¿no? Por interés propio. So what would be a selfish interest? Well, imagine O sea, ¿qué sería un interés egoísta? Imagina, dice Miller, imagina, digamos, on earth, every time you did a good deed, you got a better home. imagínate que siempre que hicieras algo bueno en la tierra, tuvieras un hogar mejor. Well, most people probably on earth would be willing to do good deeds under that Bueno, entonces la mayoría de la gente en la tierra estaría muy bien dispuesta a hacer buenas obras circumstance. bajo esas circunstancias. Wouldn't come from their heart. Pero claro, no provendrían de su corazón, dice Mary. Not come from their heart. Podrían no provenir de su corazón, dice Miller. Yeah, or their heart is sort of selfish in that. O su corazón es, digamos, algo así como egoísta con eso, ¿no? En ese acto, digamos, Mary dice. And something else we mentioned here is that it allows all O sea, y algo más que mencionábamos aquí es que ello permite que toda la gente develop the desire for desarrolle el deseo para él, esto muy importante, ¿no? Que es el tema de todas estas charlas que se van derivando poco a poco hacia la compensación, pero aún siguen titulándose las leyes de Dios por el perdón y el arrepentimiento, del perdón y el arrepentimiento, y esto, claro, permite que desarrollemos el deseo de perdón y de arrepentimiento. which is the overarching theme of this series, isn't it? Yes. So without seeing the results O of sea, mira que si no viéramos los resultados de los comportamientos behavior and without seeing the consequence of our actions, y si no viéramos las consecuencias de las acciones and without feeling the consequence, y sin sentir las consecuencias positive or negative, positivas o negativas, rewards or correction, o sea, ya sean compensaciones positivas, recompensas o correcciones, it's highly unlikely we would know what to forgive and what to repent. es muy improbable que supiéramos qué es lo que hay que perdonar y qué es de lo que hay que arrepentirse. For So how is that distinct then? How is that Entonces, ¿cómo es tan
¿Cómo es así de distinto? And a point for the time delay. Why is that relevant O sea, ¿por qué es tan relevante este tema del retraso temporal? to the time delay? Because that would work also in the spirit world, wouldn't it? Well, Vamos a ponerlo otra vez, perdón, un momento, aquí. That relevant to the time delay? Because that would work also in the spirit world, wouldn't it? well, highly unlikely would know what to forgive and what to repent for. So how is that distinct then? How is that a point for the time delay? Why is that relevant to the time delay? Because that would work also in the spirit world, wouldn't it? O sea, se refiere a lo que están hablando antes, de por qué es esto, en qué se... Este tema del perdón y el arrepentimiento quizás es lo que se refieren de cuál es el punto entonces del retraso temporal ahí, porque eso también funciona igual en el mundo espiritual, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Well, you see by, No, it's about the time to develop the desire, isn't it? yes, O sea, se trata del tiempo para desarrollar el deseo, ¿no? the time to develop the desire to repent, Yeah. El tiempo para desarrollar el deseo de arrepentirse or time to develop the desire to forgive. o para perdonar. Once we see, like I'm storing up all Una vez que vemos, estoy como almacenando this anger and rage towards you, toda esta ira y esta rabia contra ti, and I've done it for years and years and years, y ha sido durante años y años, and it's eating me away, and it's eating our relationship away, y está devorándome y me está devorando nuestra relación, and I start to see it, I think, I y entonces y empiezo a verlo y pienso, necesito need to forgive, really. That's what I need realmente perdonar, to do. es lo que necesito hacer, I've had years to work that out, pero he necesitado años para llegar ahí. you know, and sometimes the time delay and getting the results of, the results are all instant, but the time delay, O sea, los resultados son instantáneos, pero el retraso temporal the allowance of time for me to come to my ese permiso que da el tiempo para que yo llegue a mis conclusiones conclusions Yes. helps me me ayuda do it by myself. a hacerlo por mí mismo, por mi cuenta. And the beauty of doing it by myself means that no one's having to tell me to do it. Y la belleza de eso es que nadie me tiene que decir lo que hacer, o sea, nadie me tiene que decir que lo haga, ese perdón y ese arrepentimiento. And therefore it's probably going to be a much more sincere Así que probablemente va a ser algo, una acción mucho más sincera action Yeah. than if somebody had sat me down and said, this is what you que si alguien simplemente me sienta ahí delante y me dice, oye, mira esto, need to do. Or my life necesitas hacer esto o lo que sea. is just so crappy in the spirit world, for example, that O en el mundo espiritual, por ejemplo, mi vida puede ser tan deleznable okay, I'm going to engage. I'm going to have to do it. Yeah. que te ves como medio forzado, ¿no? Y sí, bueno, es que no me queda otra, ¿no? Tengo que hacer esos procesos de sentir, que ya hemos visto que son eso, el arrepentimiento y el perdón. Sentir lo que no quiero sentir de inocentemente. Y entonces en el mundo espiritual es como el entorno te refleja automáticamente la condición del alma, más automáticamente pues ya cuando vas degradando cada vez más ya no llegas a un punto que no te queda otra. Yeah. 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 Now, God has done that in the spirit world because we've not chosen. Entonces Dios hace eso si llega a hacer eso en el mundo espiritual es porque no hemos elegido. So what God's trying to encourage us to do on earth Entonces lo que nos intenta que hagamos en la tierra, Dios intenta que hagamos en la tierra, nos anima a hacer en la tierra, is to choose repentance and forgiveness while on earth. Yes. es que elijamos el perdón y el arrepentimiento mientras estamos aquí, Because if you don't, it's going to be forced upon you porque si no lo haces es como que va a serte impuesto through the compensatory laws in the spirit a través de las leyes de la compensación en el mundo espiritual. world. Yes. Right? Entonces vamos a ver por dónde vamos, que así ya hemos cubierto prácticamente el punto que queríamos, ya estamos al final y ya seguiremos.
but you're far better off to choose it. There's huge rewards for choosing it. O sea, pero estás mucho mejor si lo eliges ahora, ¿no? Hay grandísimas recompensas para elegirlo ahora con deseo, Desire while you're on earth, mientras estás en la tierra, compared to having to be forced upon you later. en comparación con verte forzado a hacerlo, o sea, ver que se fuerza sobre ti ese proceso más tarde. Later. Yeah. Bueno, pues hasta aquí es, como vemos, es crucial este tema. Imaginaros el tipo de manipulaciones que se puede hacer sobre una mente de los niños abortados, ¿no? Pues que el tipo de manipulaciones de metafísicas, en el sentido como la primera experiencia de esa alma es tan horrible, pues se le puede vender una versión del universo parecida un poco a la que ronda en muchas de las escuelas o personas que estábamos con el curso de milagros, que a veces tenemos las tentaciones de que el universo es, pues eso, es casi en plan una condena y cosas así, de ese estilo de cosas dicho rápidamente. Y fijaos, ¿no? Esa manipulación eso es como que se lo puede vender uno muy fácilmente, por ejemplo, a un alma abortada, ¿no? En la primera vida, o sea, que ha partido de esa experiencia que permite esa mala comprensión del plan divino a la hora de entender por qué existe el tiempo, lo físico y ese planeta, que aunque nosotros lo tenemos en un estado muy degradado, pues sigue siendo todo lo que hay aquí. Quiero decir, está, como van a hablar a continuación y hablaremos seguramente en el siguiente vídeo, pues el estado del entorno en el planeta está trucado por nosotros, pero el plan divino no es que esté tan degradado como para que las experiencias físicas sean así, ¿no? Tan confusas, e incluso para que haya posibilidad de abortos y cosas de esas, ¿no? No es. Entonces o sea, pues las almas. Bueno, seguiremos con esto, porque ya veis qué interesante. Lo que estaba ahora apuntando es una idea de sobre las manipulaciones que se pueden realizar y que esperemos que no puedan hacer muchas y que estén muy bien cuidadas, ¿no? Las almas de todos los niños que mueren muy pronto o etcétera, porque claro, ahí en realidad suponemos que como la condición de trauma tampoco es, como son muy pequeñas esas almas aún, son muy brillantes aún, la condición natural nuestra es de plano 6, entonces no sabemos, ¿no? Quiero que metáis en este contexto y pues lo que significaría entonces los sacrificios de niños que la humanidad ha hecho durante tanto tiempo, que son eso, ¿no? Que quizás los espíritus desencarnados que están muy enfadados con la vida, algunos de ellos son abortos, no sabemos, que han sido instruidos por falsos maestros sobre el universo y sobre estas cosas, ¿no? Esto nos abre como un gran aspecto de la historia del planeta, dándonos cuenta de que en realidad nadie ha muerto en estos 6 planos. Imaginaos entonces qué papel tiene eso de sacrificar gente, o sea, es como crearles que luego en sus cuerpos espirituales, en su cuerpo metafísico, pues poderles vender a lo mejor pues visiones sobre Dios, sobre la vida, etcétera, que interiorizan durante miles de años. Quizás se montan escuelas, ¿no? Satánicas, digamos, cosas así, aunque no hay un jefe de los demonios y todo eso, ¿no? Pero esto nos toca muy de cerca a nuestra época, además, porque estamos viéndonos en una especie de intervención sobre la Tierra y que tiene que ver con esta política cósmica y espiritual, digamos, mejor dicho, de los planos y de qué va a pasar, ¿no? Y bueno,
es como simplemente una invitación. Hasta el siguiente entonces y muchas gracias.